bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en un tema que aparece mucho en los textos fuente que tenemos. Los sueños como un canal de comunicación divina en la tradición bíblica. Suena fascinante. Exactamente. Y estas fuentes, describen la revelación divina como esa comunicación de verdades que van más allá de lo común, ¿no? Verdades de Dios a la humanidad. Ajá. Y esto pasa por varios medios, pero uno muy específico que mencionan son los sueños proféticos. O sea, visiones de noche que, según estos textos, llevaban mensajes o predicciones directas de Dios. Y no cualquier sueño, ¿verdad? Se mencionan como muy reales y coherentes. No como esos sueños confusos que uno tiene a veces. No, para nada. Y los experimentaron personajes muy distintos, profetas, claro, pero también reyes e incluso gente común y corriente. Entiendo. Y es importante, creo, no te dicen las fuentes, sobre distinguir la revelación general, o sea, ver a Dios en la naturaleza, en la creación, de la revelación especial, que es esta comunicación más directa, digamos. Exacto. Y los sueños entran ahí, en la especial. Servían para guiar, para advertir o para anunciar cosas futuras. Y fíjate qué interesante que esta idea es fuerte en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam. En las tres. Sí, en las tres tradiciones abrahámicas. Eso sugiere, quizás una raíz teológica común, ¿no? Claro, tiene sentido. Ok, vamos a ejemplos concretos. Antiguo Testamento. José, el hijo de Jacob, su historia es potente. Tuvo esos sueños famosos de las gavillas, los astros, Sí. que apuntaban a que iba a ser líder. Pero, y aquí la ironía que narran los textos, esos mismos sueños hicieron que sus hermanos lo odiaran y terminara vendido como esclavo. Y ahí es donde la perspectiva de las fuentes se pone, muy interesante. Describen esa desgracia, esa adversidad tan fuerte, no como un simple accidente, ¿Sí, no? sino como parte necesaria, digamos, del plan divino para ponerlo justo donde tenía que estar. Años después, claro, interpreta los sueños del faraón. Las vacas flacas y gordas, las espigas, sí. Exacto. Predice la abundancia y la hambruna. Y eso, lo catapulta a ser gobernador de Egipto. Y los textos insisten mucho en que él siempre dijo, esta habilidad no es mía, es de Dios. Qué importante eso. Y desde esa posición pudo salvar a Egipto y, crucialmente, a su propia familia. Visto todo como una muestra de la providencia divina actuando a través de las circunstancias, incluso las malas. Increíble. Y luego está Daniel. Su desafío parece todavía mayor. Uf, sí. Y quiere que sus sabios no solo lo interpreten, sino que primero le digan cuál fue el sueño. Algo que los mismos sabios babilonios dijeron que era imposible, que solo los dioses podrían hacer algo así. Exacto. Y ahí entra Daniel. Correcto. Y la narrativa lo presenta así. La capacidad de Daniel, que según el texto le fue dada por Dios después de orar él y sus amigos, demostró la autoridad de Dios por encima de toda la sabiduría humana y las artes adivinatorias de Babilonia. ¿Y qué significaba el sueño? La estatua. Interpretó esa estatua hecha de distintos metales como una sucesión de imperios terrenales. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, según la interpretación tradicional. Pero que al final todos serían destruidos y reemplazados por el reino eterno de Dios. Un mensaje potente. Vaya, y Daniel no solo interpretó sueños ajenos, ¿verdad? Él también tuvo los suyos. Sí, y muy complejos. Recibió visiones simbólicas directamente. Bestias que salían del mar, un carnero, un macho cabrío, cosas bastante crípticas. Que necesitaban explicación. Exacto, necesitaban que ángeles vinieran a interpretárselas. Lo cual sugiere que esta comunicación divina por sueños, no siempre era un mensaje simple y directo. Podía ser bastante intrincada. Entiendo. Esos son ejemplos del Antiguo Testamento, muy ligados a destinos de naciones, de imperios. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? ¿Sigue esta dinámica? ¿Quizás más personal? Parece que sí, y de forma muy práctica. Pensemos en José, el esposo de María. Los evangelios narran que recibió varios sueños clave. ¿Cómo cuáles? Primero, para que aceptara a María, a pesar de su embarazo inexplicable en términos humanos. Luego, una advertencia urgente: huir a Egipto para salvar al niño Jesús de la masacre de Herodes. Una protección directa. Directísima.
y después otro sueño para decirle que ya era seguro regresar, e incluso uno más para dirigirse específicamente a Nazaret. O sea, una guía divina paso a paso muy concreta y preservadora. Y también mencionaste antes a los Reyes Magos. Ellos no eran israelitas. Exacto. Otro ejemplo interesante. Vinieron de lejos guiados por una estrella, y después de adorar a Jesús, fueron advertidos en sueños de no volver a ver a Herodes. Otra vez un sueño protegiendo al niño. O sea que hay un patrón ahí. Sí, las fuentes parecen destacarlo. Sueños dados a personas que no pertenecían al pueblo del pacto. Faraón, Nabucodonosor, antes de ellos Abimelec con Abraham, Labán con Jacob, los magos, incluso la esposa de Poncio Pilato. ¿La esposa de Pilato? Sí, ella le mandó un mensaje a Pilato mientras juzgaba a Jesús, diciendo: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él». Una advertencia clarísima. Que Pilato ignoró. Que ignoró, y muchos ven en ese detalle, presente en el texto, como un subrayado de la responsabilidad humana ante la revelación divina, sin importar cómo o a través de quién llegue. Estos sueños a no israelitas a menudo parecen servir para proteger o hacer avanzar el plan de Dios relacionado con su pueblo o con figuras centrales como Jesús. Con tanta variedad de sueños y de gente recibiéndolos, ¿cómo saber si un sueño era de verdad un mensaje divino o simplemente, no sé, producto de una mala cena o del estrés? ¿Dan pistas los textos? Sí dan criterios. Son bastante claros en eso. El principio número 1. Coherencia total con lo que ya se consideraba escritura revelada. Un sueño de Dios, dicen, nunca contradeciría la enseñanza bíblica. Eso es fundamental. Absolutamente. También hablan de una cierta claridad en el mensaje, aunque a veces, como vimos con Daniel, necesitara interpretación. Y algo muy importante, recalcan la necesidad de oración y de pedir sabiduría divina para entenderlos. No bastaba la lógica humana. Buscar la guía del Espíritu Santo, mencionas. Exacto, la guía del Espíritu Santo. Y ojo, también advierten muy seriamente sobre sueños falsos o engañosos. ¿Que podían venir de dónde? Bueno, las fuentes mencionan varias posibilidades. Vanidades personales, mucho estrés, preocupaciones, o incluso dicen fuentes externas negativas o engañosas. Había que discernir con cuidado. Tiene toda la lógica. Había que tener filtros. Y la pregunta inevitable. ¿Y hoy? ¿Qué sugieren estos textos sobre si Dios sigue usando los sueños para comunicarse en la actualidad? Esa es una pregunta con matices teológicos importantes, según las fuentes que manejamos. La perspectiva más común que se desprende es que la revelación fundamental, la base de la fe y la doctrina, se considera ya completa y cerrada con la Biblia. O sea que no hay nueva doctrina por sueños. Exacto. No se descarta por completo que Dios, en su soberanía, pueda usar un sueño hoy para una guía muy específica, personal, tal vez, quizá especialmente en lugares donde el acceso a la Biblia es muy limitado o nulo. Podría ser una posibilidad. Pero no es la norma. No es la norma. La norma principal, suficiente y autoritativa para conocer la voluntad de Dios y recibir dirección hoy, según esta perspectiva, es la Escritura, la Biblia. Por lo tanto, cualquier experiencia de sueño que alguien sienta que puede ser divina debe ser evaluada con muchísimo rigor, con oración y siempre a la luz de lo que enseña la Biblia. La Biblia es el filtro final. Entendido. Muy claro. Bueno, entonces, para ir cerrando este deep dive, los sueños, tal como los presentan estas narrativas bíblicas, fueron herramientas divinas muy significativas. Guiaban, advertían, profetizaban, jugaron un papel importante en esa historia sagrada. Sí. El punto central que transmiten estas fuentes es que no eran fenómenos al azar. Desde las pruebas que pasó José hasta la protección directa de Jesús niño, se describen como actos de comunicación deliberados, intencionales, dentro de un plan divino más grande que se va desplegando. Y justamente por eso, el discernimiento cuidadoso, basado en la escritura y en la oración, se presenta como algo esencial, no opcional. Y para dejar pensando a quienes nos escuchan, una reflexión final que surge directamente de estas fuentes. Si los sueños, incluso esos dados a personas que estaban fuera del pacto inmediato de Israel,
sirvieron consistentemente al propósito redentor más amplio que describen estos textos. ¿Cómo podría esa perspectiva, quizás, influir en nuestra manera de interpretar hoy eventos que a veces parecen desconectados o providenciales, tanto en la historia del mundo como en nuestra propia vida personal? Una pregunta para meditar.